Hola a todos, soy Juanma del equipo técnico de Origen. En este vídeo os queremos hablar de Route Management. Como ya sabemos, la plataforma 3D Experience incluye capacidades para poder gestionar el ciclo de vida de un producto, es decir, cambiar su madurez y crear revisiones. Pero en ciertos casos necesitamos un control de las versiones algo más formal o algo más complejo. Por ejemplo, podemos necesitar que diferentes departamentos tengan diferentes estructuras de aprobación con diferentes aprobadores. Y esto vamos a poder hacerlo con Route Management. Antes de empezar a utilizar las rutas de aprobación, os recomendamos que estéis familiarizados con el ciclo de vida del producto dentro de 3D Experience. Este vídeo lo vamos a dividir en tres partes. Primero os vamos a explicar un poco cómo funciona la aplicación Route Management y os mostraremos cómo podemos consultar cualquier ruta pasada o presente y ver si está pendiente de aprobación, si ha sido aprobada o no lo ha sido. Así tendremos trazabilidad total de todas las aprobaciones dentro de nuestra empresa. También os vamos a mostrar cómo crear una plantilla para poder reutilizar esa plantilla de ruta de aprobación en el futuro. Y por último, vamos a lanzar una ruta de aprobación desde una plantilla para que veáis cómo es el proceso de aprobación mediante Route Management. Antes de empezar a hablar de Route Management, tendremos que recordar que cualquier elemento, sea un elemento CAD o no, estará gobernado por los 5 estados de madurez que tenemos dentro de 3D Experience, es decir, la madurez de Collaborative Lifecycle. Si necesitáis más información, en nuestro blog técnico o en nuestro canal de YouTube podéis obtener más información. Para acceder a Route Management podemos hacerlo desde cualquier dashboard donde se haya incluida esa aplicación. No os preocupéis, ahora os vamos a enseñar a abrirlo de forma independiente. Sin embargo, antes os queremos presentar esta aplicación. Lo primero que podremos consultar serán las rutas. Si seleccionamos rutas dentro de esta aplicación, podremos visualizar todas las rutas en las que hemos participado, es decir, la que hemos creado nosotros o en la que hemos sido asignados. Esto me va a permitir tener trazabilidad de todos los componentes de mi plataforma, es decir, voy a poder revisar qué contenido se ha aprobado o si no se ha aprobado, y también podré revisar las tareas, es decir, ver si se han completado o no, y si hay algún comentario, saber por qué no se ha aprobado o qué comentarios adicionales tiene. Esto me permite tener trazabilidad total del contenido de mi plataforma. Además, tendremos diferentes plantillas. Las plantillas serán las rutas de aprobación que vamos a configurar para poder utilizarlas posteriormente para aprobar nuestro contenido. Podemos tener tantas como queramos. Si necesitamos solo una, creamos solo una, pero si tenemos una empresa grande o con diferentes necesidades, podemos tener una para cada departamento. Por ejemplo, ruta de aprobación de producción, de calidad, de diseño, etc. Simplemente, si hacemos clic sobre una de ellas, podremos revisar la ruta de aprobación y quiénes son los miembros asignados a esta ruta, y podremos utilizarla posteriormente. Podemos crear desde aquí tanto rutas como plantillas, pero como hemos dicho, queremos abrir la herramienta, la aplicación Route Management, de forma independiente. Para ello, como siempre, seleccionamos en la esquina superior izquierda el icono de 3D Experience y tendremos que escribir el nombre de la aplicación. Seleccionamos el campo búsqueda y escribimos Route, y desde aquí simplemente tendremos que seleccionar la aplicación Route Management. Como podemos identificar, la aplicación es totalmente idéntica. Tendremos acceso a las rutas y a las plantillas, y desde aquí podremos crear una nueva ruta y una nueva plantilla, es decir, lo mismo. Para poder crear una nueva ruta y aprobar contenido necesitamos al menos una plantilla. Por lo tanto, vamos a crear una nueva plantilla. Seleccionamos Nueva plantilla. Se abre la ventana de Nueva plantilla. Podemos expandirla para poder ver con más detalle todos los campos. Será obligatorio añadir un título. Os recomendamos que este título sea descriptivo, ya que nos va a permitir identificar esta tarea o esta plantilla del resto. Seleccionamos el campo Descripción y nosotros vamos a añadir una descripción un poquito más elaborada. Podemos definir otros campos, como por ejemplo el propósito base de ruta. Desde aquí tendremos tres opciones. Esta opción va a delimitar cómo se comporta una tarea. Es decir, si marcamos la opción estándar, podremos tener tareas que sean de revisión, es decir, de comentario, o que sean de aprobación, es decir, de validar o no validar. En el caso de estándar, podremos elegir cualquiera de los dos comportamientos. Sin embargo, en el campo aprobación solo podremos tener tareas de aprobación, es decir, de pasa o no pasa. Y por último,
si seleccionamos revisión, solo podrán ser de revisión, es decir, de crear un comentario dando información sobre esa pieza o ensamblaje. Nosotros vamos a elegir la opción estándar para poder seleccionar los dos tipos de tareas. Tendremos también que definir la acción de finalización de ruta. Aquí tendremos dos opciones. La primera sería notificar al propietario de ruta, es decir, cuando se complete toda esta ruta le llegará una notificación al propietario. Nosotros vamos a seleccionar la opción ascender objetos conectados. Esto nos va a permitir que cambie la madurez del contenido que vamos a añadir a nuestra ruta. Eso significa que si una pieza o ensamblaje está en un estado de madurez, pasará al siguiente, por ejemplo, de congelado a emitido. Hemos visto cuál será el comportamiento si la ruta es completada o aprobada, pero en muchos casos la ruta puede ser rechazada y tendremos que definir el comportamiento. Lo podremos hacer desde parar automáticamente al rechazar. Desde aquí tendremos dos opciones. La seleccionaremos de nuevo desde el desplegable junto a la derecha de esa opción. Tendremos la opción de inmediato o diferido. Si es inmediato, si tenemos dos tareas en paralelo, da igual que la otra tarea no haya sido rechazada, que esta ruta se cancelará, se rechazará inmediatamente. Sin embargo, en la opción diferida, la ruta no aparecerá como rechazada hasta que la segunda tarea en paralelo sea aprobada o rechazada. Nosotros vamos a elegir la opción inmediato. En el artículo de descripción se detallan algunos campos más y se dan más detalles sobre lo que hemos explicado. Vamos a seleccionar la segunda pestaña, la pestaña de tareas. Desde aquí vamos a poder definir todo el esquema de mi ruta de aprobación. Es decir, vamos a añadir las tareas. Tendremos que añadir la primera, para ello seleccionamos agregar tareas. Podremos añadir tareas secuencialmente o en paralelo. Si queremos hacerlo secuencialmente tendremos el más en la parte delantera de la tarea para añadirla delante o en la parte posterior para añadirla posteriormente. Para añadirlo en paralelo tendremos un más arriba y abajo. Seleccionamos, sin importar si arriba o abajo, el más para añadir una tarea en paralela. Si añadimos tareas en paralelo, podremos definir cuál es el comportamiento. Es decir, vemos aquí que tenemos un desplegable que incluye todas. Si seleccionamos ese desplegable, vemos que tenemos la opción cualquiera y todas. Esto significa que si marcamos cualquiera, si una de las dos está aprobada, se aprobará automáticamente este paso en paralelo. Sin embargo, si marcamos todas, ambas tareas tienen que estar aprobadas. Nosotros seleccionamos todas y vamos a empezar definiendo la primera tarea. Para ello vamos a ampliar un poco más esta ventana y vamos a hacer doble clic sobre la tarea. Y aquí vamos a añadir el título. El título de nuevo tendrá que ser descriptivo. Hemos añadido una breve instrucción ya que es obligatorio para las tareas. Tendremos que definir otros campos dentro de la tarea. Por ejemplo, la acción esperada, que además es muy importante. Tendremos un menú desplegable y desde aquí tendremos que definir la acción. La primera será la que vamos a utilizar, que será aprobación, es decir, marcar con un OK o un no OK esta tarea. La siguiente simplemente será una notificación que va a llegar al responsable de esta tarea. Y por último, obligaremos a escribir un comentario al usuario asignado a esta tarea. En nuestro caso será a aprobar, para que marquemos como completada o no completada esta tarea, según el diseño sea válido o no. Tendremos la opción de definir la prioridad. También tendremos opción a definir una persona asignada por defecto. También podemos definir un grupo. En nuestro caso vamos a definir simplemente a una persona. Escribimos el nombre de esa persona y nosotros vamos a dejar un poco más de flexibilidad y vamos a permitir que esta persona delegue. Así, si está ocupada o está de vacaciones, podría otra persona tomar cargo de esta tarea. Seleccionamos aplicar. Y repetimos el proceso con la siguiente tarea. Doble clic sobre la tarea y escribimos el título de la tarea. En este caso, aprobación responsable de diseño, por ejemplo. Y la acción esperada tendremos que definirla de nuevo. Recordamos, comentario, solo una notificación para que sepa
que se va a aprobar esta pieza o no, o a aprobación. En nuestro caso, queremos que valide o no valide este diseño. Y por último tendremos que asignar esta tarea. Escribimos el nombre y en este caso vamos a utilizar la misma filosofía. Definimos a una persona asignada y permitimos la delegación. También podremos definir la fecha de vencimiento o que la persona asignada asigne una fecha de vencimiento según su agenda. En este caso vamos a dejar esa flexibilidad. Seleccionamos a aplicar. Podríamos crear un flujo de trabajo más complejo, pero en este caso, para este ejemplo, será totalmente válido. Por lo tanto, vamos a seleccionar emisión. Una vez se emite correctamente la plantilla, podemos revisar esta misma. De todas formas, podemos revisarla siempre que queramos. Simplemente desde el icono de inicio en la parte superior izquierda de Route Management podríamos revisar todas las plantillas, ya estén emitidas o como borrador, ya que podemos utilizar todas para crear rutas. Para ver una plantilla existente, como hemos dicho anteriormente, hacemos doble clic, podemos revisar su título y podemos revisar las tareas con doble clic sobre ella para ver personas responsables y todos los campos que hemos definido. Y podemos ver en la pestaña de miembros quiénes son el propietario de esta tarea y las personas asignadas. El siguiente paso será utilizar una plantilla para crear una ruta de aprobación. Y por último os vamos a mostrar cómo crear la ruta de aprobación de un diseño y así aprobar este diseño si procede. Lo primero que tendremos que hacer será abrir la aplicación Route Management. Podemos hacerlo desde un dashboard donde esté incluida esa aplicación, como en nuestro caso, o de manera independiente. Una vez abierta, seleccionamos la opción Nueva ruta. Lo primero que haremos será introducir un título. Siempre os recomendamos, para garantizar la trazabilidad y una búsqueda sencilla, un título descriptivo. Tendremos que elegir un espacio colaborativo y buscar una plantilla. Siempre necesitaremos una plantilla. Para buscar una plantilla hacemos clic en el icono de búsqueda y la herramienta de búsqueda de 3D Experience hará el trabajo por nosotros. Buscamos la ruta que queremos utilizar, en nuestro caso la que hemos creado hace un momento, y seleccionamos aceptar. Ya habremos añadido la plantilla. El siguiente paso será seleccionar el contenido, es decir, seleccionar la pieza o diferentes piezas que vamos a aprobar. Si esta ruta es completada con éxito, podremos añadir contenido con el más y quitarlo con el menos. Si seleccionamos agregar contenido para visualizar, podemos utilizar la herramienta de búsqueda. En este caso vamos a buscar Bomb Assembly, que es el elemento que queremos aprobar. Seleccionamos el elemento y lo arrastramos a esta aplicación. Si queremos añadir más contenido, como hemos dicho, podemos seleccionar el icono de más o podemos quitarlo con la opción menos. Vemos como el estado de madurez es correcto. Esta pieza está en estado congelado, es decir, está esperando su aprobación. La madurez de bloqueo será congelado y vamos a aumentar su madurez a emitido. Debemos tener en cuenta que si la pieza no está en congelado, no pasaría a emitido. Por lo tanto, no tendría mucho sentido esta ruta de aprobación. Por último, podemos revisar las tareas y podríamos hacer un pequeño cambio de última hora, aunque en este caso es perfecto. Por lo tanto, seleccionamos iniciar. Podemos ver que somos aprobadores y automáticamente se nos ha abierto la ruta para que la aprobemos. También nos ha llegado una notificación. Desde aquí podríamos acceder a la ruta de aprobación sin problemas. Pero nosotros lo vamos a hacer a través de nuestro dashboard. Seleccionamos la tarea y podemos revisar desde aquí toda la información, es decir, el contenido podríamos visualizarlo directamente en 3D Play porque lo tenemos añadido al dashboard, podríamos ver la fecha de vencimiento y vemos que es obligatorio crear un comentario. Vamos a añadir la información. Como sabemos que el diseño es OK, seleccionamos a aprobar. Y
vemos que la ruta tendría nuestra aprobación. Debemos recordar que esta ruta de aprobación tiene dos aprobadores diferentes. Por lo tanto, vamos a conectarnos como responsable para revisar cómo le aparecería esta aprobación sin haberla lanzado él. Estamos conectados como responsable. Vemos que tenemos una notificación. Desde aquí podríamos ver cómo se nos ha marcado como aprobadores dentro de una ruta. Podemos hacer clic sobre esta tarea o notificación para abrirla y empezar a trabajar en ella, o podríamos revisar las rutas. Vemos que si actualizamos las rutas tenemos una nueva ruta pendiente de aprobar. Podemos hacer doble clic sobre ella y podríamos ver el esquema de aprobaciones y el contenido. Si necesitamos revisar el contenido y tenemos una aplicación para visualizar como 3D Play dentro de este dashboard, podemos arrastrar directamente y revisar el contenido. Desde aquí ya sabemos que tenemos diferentes herramientas para hacer secciones, mediciones, anotar y compartir información con el resto del equipo. Pero en este caso no vamos a utilizarla, ya que sabemos que está perfectamente diseñado y es correcto. Por lo tanto, volvemos a las tareas, seleccionamos nuestra tarea y rellenamos los comentarios y marcamos como aprobado. Podemos ver que ambas tareas están completadas. Por lo tanto, el estado de madurez de esta ruta de aprobación estará completado. Cuando completamos una ruta de aprobación, debería de cambiar la madurez del contenido. Revisamos la pestaña de contenido que la pieza ahora está en estado emitido, por lo tanto estará protegida contra la escritura y podremos enviarla a fabricar o hacer un pedido sin asumir el riesgo de que nada cambie. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, puedes darle un me gusta. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web. Aquí tendrás mucha más información sobre próximos eventos, formación o nuestros productos.